anunciado para esta tanda de noticias a la Secretaria de Salud del municipio, con que pues vamos a hablar sin duda sobre estas acciones operativos o visitas que ellos vienen realizando a los establecimientos dedicados a la venta de pescado y todo este tipo de proteína que sin duda tiene una alta demanda y consumo por estos días. Y por supuesto vamos a hablar de otros temas, si persisten o no los puntos de vacunación con el tema de fiebre amarilla, cómo estamos con el tema de sarampión, que es una nueva preocupación que hay en el Tolima, y por supuesto el tema de dengue, donde pues hay que reiterar ese llamado para la vacunación a la población infantil. Secretaria, bienvenida a Ondas de Ibagué, gracias por atender esta invitación, buenos días. Hola Daniel, buenos días y muy buenos días para todos los seguidores de Ondas de Ibagué, un gusto estar por acá y muchas gracias por la invitación. Bueno, secretaria, hemos visto mucha operatividad visitando diferentes centros de acopio y negocios dedicados a la venta de pescado. ¿Qué balance podemos entregar? ¿Qué recomendaciones darle tanto a comerciantes, a los empresarios de esos dueños de esos establecimientos, como a los consumidores y compradores? Claro que sí, esto ha sido una pretemporada y una temporada muy movida. Hemos llegado a plazas de mercado, a establecimientos comerciales que se dedican a la comercialización y a la venta, sobre todo de pescado. Igual hemos visitado otro tipo de establecimientos con carnes, pollos, pero por nuestra cultura, por nuestras costumbres, por la temporada, pues aumenta el consumo de pescado y esto nos ha exigido hacer presencia en estos establecimientos comerciales donde pues hemos tenido dos roles muy importantes: una asistencia técnica que va enfocada a que se mantengan esas buenas prácticas para garantizar la seguridad de las personas que consumen esta carne, y dos, tomar medidas de control. Hemos tenido que cerrar y aplicar medidas sanitarias, Daniel, a unos establecimientos que definitivamente no cumplían con la norma. Sí, cuando se hace un cierre, secretaria, ¿es porque se evidencia anomalías en el producto o en la infraestructura del establecimiento donde se está mostrando todo este tipo de pescados? Tiene varias razones, o puede tener varias razones. También validamos pues como toda la calidad y el proceso, en este caso para el pescado, de mantenimiento de la cadena de frío y de las condiciones sanitarias, que no se vaya a contaminar. La presencia de plagas es innegociable. Donde hay plagas, la medida no se discute ni se considera. Allí hay cierre de los establecimientos, una medida de control sancionatoria. Y adicionalmente todos los temas de infraestructura son muy importantes. Si no hay una infraestructura con unos procedimientos adecuados de limpieza y desinfección, pues esto pone en riesgo la característica y la calidad del producto. Sí, cuando usted habla de la cadena de frío es porque debe estar refrigerado, y se lo pregunto porque es que uno ve, y cuando uno va a las plazas ve que prácticamente literal hay exhibido el pescado en sus diferentes presentaciones y demás. ¿Esto da para un cierre o esto es válido para el ejercicio de comercialización del mismo, secretaria? Me encanta esa pregunta porque decimos plaza y de pronto nos imaginamos estos lugares que están afuera, sí, donde hay carretas o cualquier espacio y está el pescado ahí sin ningún tipo de protección. Pero si realmente nos detenemos a analizar, todos los adjudicatarios que tienen un local asignado en una plaza de mercado, por ejemplo, formalizados, pues que es allí donde deberíamos hacer el llamado de que pudiéramos observar y acercarnos, pues ellos deben conservar las cadenas de frío. ¿Y cómo lo hacen? Es diferente tener, todos lo hemos visto, el pescado en unos recipientes muy grandes que por debajo tienen hielo y por encima tienen hielo. Eso hace que ellos puedan conservar esa cadena de frío, y si no están allí con el hielo, deben estar en sus neveras. Todo el pescado que está exhibido debe garantizar la cadena de frío de esa manera. Por eso siempre el llamado es a que no compren pescado en las calles. Este pescado ya no ha conservado la cadena de frío, y pasa lo mismo con el pollo. Pasa lo mismo con cualquier tipo de proteína. Hay que conservar la cadena de frío. Las temperaturas bajas hacen que evite la proliferación de bacterias. Inmediatamente la temperatura comienza a subir, estas bacterias comienzan a reproducirse. Sí, supongamos, creo que el pescado seco tiene una condición especial, porque ese uno lo ve exhibido, aunque pues ya por ahí en los establecimientos de comercio debidamente organizados, como usted señala, ya los he visto en icopor y debidamente forrados, pero se sigue viendo prácticamente ahí a la intemperie. ¿Ese tiene una condición especial o distinta? Una condición especial. Toda la contaminación se puede dar, si no es bien manipulado se puede contaminar, y estas bacterias pues pueden causar daños irreparables en la salud. Miren, en la última visita a una de las plazas de mercado se nos acercó una adjudicataria y nos cuenta la historia de que una persona que vende pescado ambulante se compró un pescado seco y estuvo en la unidad de cuidado intensivo por una infección bacteriana muy grave.
y en eso a veces no nos detenemos. El pescado debe tener unas condiciones de almacenamiento, no puede estar encima de cualquier superficie, debe estar aislado, debe tener los cuidados para que no haya una contaminación cruzada. No que porque está en sal y que porque tiene todos los procesos que pues con los que se hace el pescado seco, entonces se puede tratar de cualquier forma. No señor. A veces entonces la gente por quizás ahorrarse unos pesitos puede salir más costoso. Puede salir muy costoso. Las infecciones de este tipo pueden causar muerte, pueden causar la vida de alguien. Sí, claro. Bueno, pero en general, tranquilidad a los ciudadanos que van y compran en los diferentes establecimientos debidamente organizados y formales. Sí, hemos encontrado buenas prácticas también, es decir, la mayoría de los espacios en los que hemos estado tienen unas buenas prácticas de manipulación, de aseo y desinfección. Hemos ido haciendo algunos fortalecimientos en el uso de las medidas de protección personal, que tienen que tener el tapabocas bien puesto, los guantes para la manipulación, de pronto los espacios donde dejan sus herramientas de trabajo, cosas así como en general, pero de forma general. Esta es una temporada en la que es seguro, pero también tenemos que tener como consumidores las precauciones que hemos venido hablando de cómo debo identificar un lugar apropiado y un producto seguro. Sí, y ahora, ¿qué recomendaciones darle a quienes van a comprar ya sobre el aspecto del producto que van a consumir, secretaria? ¿Qué se les puede decir? ¿Qué debe tener? Para que tengan en cuenta los ciudadanos que estos días seguramente asistirán a estos centros de acopio a comprar pues producto de alta demanda. Claro que sí, hagan sus compras tranquilos, establecimientos que tengan, por supuesto, visiblemente orden, limpieza, aseo. Algo que siempre les he dicho desde los últimos ejercicios de visita es que el pescado no huele mal. El pescado fresco no tiene por qué oler mal. Si huele fétido, si hay un olor fuerte, es porque puede haber producto que perdió su cadena de frío. Entonces, la persona lo debe manipular si tiene con gorro, con tapabocas, con guantes, pero además es un pescado que se ve de una carne firme, no huele mal, las agallas son de un color rojo, vivo, encendido, a veces más oscuro, a veces más claro, pero nunca café ni verdoso. Las escamas son firmes, no se desprenden fácilmente de la piel, que eso es muy importante. Los ojos están hidratados, están brillantes, no están deshidratados ni muy hundidos, y esas son como en general las características que debe tener. Y les repito, la cadena de frío, muy importante que el pescado que ustedes observen, si lo van a llevar, del que está exhibido, debe tener hielo por encima y por debajo, para que podamos ver que sí conservó su cadena de frío. Y también desconfiar si se escucha o se siente muy económico el precio, ¿cierto, secretaria? Sí, eso siempre va a generar algún tipo de desconfianza. Revísenlo bien, que cumpla con todas las características. Esas promociones definitivamente hay que verlas 2 veces, pero además no compren pescado en la calle. No compren pescado en la calle. Bueno, eso en cuanto al tema de pescado, que por esta semana ustedes han venido y desde las semanas anteriores vienen ustedes haciendo esas visitas, secretaria. Otro de los temas por la que le hemos invitado es el tema de fiebre amarilla. ¿Cómo estamos en Ibagué? El Tolima, la situación sigue un poco compleja, pero Ibagué pues por fortuna no ha sido tan afectado. Sin embargo, sigue siendo municipio receptor de estos casos y se va a seguir ese tema de vacunación, aprovechando que vienen muchas personas de otras regiones del país en esta Semana Mayor, secretaria. Así es, tenemos la fortuna de hoy no tener ningún caso positivo. Sin embargo, hemos aumentado y fortalecido todos nuestros procesos y actividades por la temporada y por todas las actividades que vienen de aquí hasta mitad de año. Arrancamos con 26 puntos de vacunación disponibles para todos aquellos viajeros y las personas que están en Ibagué que no se han vacunado. Entonces tuvimos puntos disponibles en iglesias, peajes, centros de recreación, centros comerciales y hoteles. Unos puntos muy, muy movidos en los que vimos que es efectivo tener allí la disponibilidad de la vacuna contra la fiebre amarilla. Esos lineamientos que establecieron, ¿hasta qué edad se puede vacunar? Y hay muchas situaciones porque hay muchas personas que hace muchos años se vacunaron. ¿Esas personas deben aplicarse el refuerzo, secretaria? Hoy vacunamos a todos los mayores de 9 meses para que lo tengan en cuenta, y aquellos que tengan alguna condición especial, hablando de algún tipo de enfermedad o patología, con valoración y concepto favorable del médico. Hemos venido repitiendo que quienes están en lugares de riesgo, son viajeros o frecuentan de alguna manera lugares en los que puede haber circulación del virus, talento humano en salud, por ejemplo, debemos vacunarnos, hacer un refuerzo posterior a los 10 años de haberse vacunado. Entonces vuelve a salir el refuerzo. Es importante que quienes tengan más de 10 años de haberse vacunado se vuelvan a vacunar. Y adicionalmente, 2 condiciones para personas
que tuvieron la vacuna en una situación particular. Primero, las gestantes que fueron vacunadas durante su etapa de gestación, pero que ya tiene su bebé más de 6 meses, deben volverse a vacunar. Apenas el bebé cumpla 6 meses, ya se puede vacunar nuevamente o repetir la dosis, y personas inmunosuprimidas que por alguna condición el médico ya les pueda dar aval de vacunarse, deben volverse a vacunar. Y pues también algunas personas que trabajan en los laboratorios que manipulan el virus, extranjeros o personas que fueron vacunadas en el extranjero con la dosis fraccionada, están en Colombia, se pueden volver a vacunar. ¿Adultos mayores hasta qué edad se pueden vacunar? Adultos mayores de acuerdo a sus condiciones, prima el beneficio, también en algunas situaciones particulares los mayores de 60 años pueden tener un concepto médico, pero en general se pueden vacunar. Ok, eso en cuanto a Fiebre Amarilla. Y seguimos con el caso del año anterior. Seguimos con el único caso. Este año no se han presentado ninguno. No tenemos casos, un único caso en Ibagué desde la declaratoria de la emergencia. Sí, y bueno, hace unos días, secretaria, se lanzó un tema, los puntos de vacunación, ¿dónde van a estar para que los ciudadanos se...? Tenemos puntos de vacunación en las iglesias, sí. Tenemos puntos de vacunación en los centros comerciales, Aqua Multicentro La Estación, en los hoteles, Conveima, Sonesta, Estelar, F25, Ecoestar, muchos hoteles vamos a tener allí, centros recreacionales, Caique, Confenalco, Confatolima, en la mayoría vamos a tener también puntos de vacunación, y vamos a estar miércoles, jueves y viernes santo. En todas estas jornadas, sábado y domingo, tenemos siempre, para que no lo olvidemos, punto de terminal y aeropuerto que son fijos. Permanente. Y los hemos mantenido, son permanentes en los mismos horarios, de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 5 de la tarde, de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el terminal de transportes. Bueno, eso en cuanto a Fiebre Amarilla. También hace unos días el Ministerio de Salud lanzó una alerta, secretaria, con el tema de sarampión, que pues hace varios años no se tenía un nuevo brote. ¿Cómo se está preparando la ciudad de Ibagué? Porque pues si ya está en el país, el riesgo de que llegue a esta región, teniendo en cuenta su cercanía con la capital y otras regiones del país, pues es inminente a que llegue. ¿Y qué recomendaciones darle a los ciudadanos sobre este tema? Claro que sí, recordarles, el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. No tenemos casos confirmados en el municipio de Ibagué. Tenemos hoy la posibilidad de vacunarnos. Estamos haciendo un enfoque en personas que tengan riesgo. Entonces, primero decirles, una población de hasta los 10 años de edad, los niños de 1 a 10 años de edad, papitos y mamitas, revisar su carnet de vacunación. Si están vacunados, tiene su esquema completo, está muy bien, sino acercarse a su IPS para que pongan su dosis. Una sola dosis puede hacer la diferencia. Para adultos que vayan a viajar, recordar que tenemos casos activos en México, Canadá, Estados Unidos, que se ponen además muy de moda por el Mundial. Debemos vacunarnos, todos los viajeros, las personas que van a hacer tránsito internacional deben vacunarse como medida de prevención, las personas que trabajan en agencias de turismo, que están en contacto con viajeros, y el talento humano en salud, que puede ser el talento humano que reciba estos pacientes para evitar contagios. Adicionalmente, esas serían en este caso las medidas. Tenemos vacuna en nuestros puntos de vacunación de las IPS. Hemos hecho ya varias jornadas en el aeropuerto para ir reforzando todos estos canales que puedan traer un caso adicional al municipio de Ibagué, y seguiremos en esas actividades. ¿Cuáles son esos síntomas? O más o menos expliquemos qué es el sarampión y cómo son esos síntomas para pues que las personas empiecen a tenerlo en el radar referenciada esta enfermedad, secretaria. Es una enfermedad viral, y básicamente se manifiesta con lesiones o sarpullidos o un brote en la piel que puede tener unas características muy similares a otras enfermedades que se comportan de la misma manera. Genera rasquiña, comezón en los puntos donde sale, y pues el malestar relacionado con otro tipo de síntomas de otros resfriados comunes y estas cosas, pero es característico el brote en la piel. O sea, la recomendación es a quien viaje, aplicársela. A quien vaya a viajar, países que usted menciona anteriormente. Se aplique. Sí, recordemos que Colombia, antes de todo esto, Colombia hoy es un país certificado como libre de sarampión, ¿no? Entonces la alerta nace por eso, porque no teníamos casos registrados, y pues con la alerta que en América Latina tenemos casos activos, pues es necesario que nosotros también nos activemos para evitar que haya un brote en el país. Sí, Oscar Harold.
Sí, yo quiero saludar a la secretaria de Salud, Jennifer Guzmán, que nos acompaña en el día de hoy y preguntarle por un tema que también desde el Ministerio de Salud en estos días se hizo una alerta a nivel nacional, y es el tema de los retos que se han planteado en temas de salud sobre el tema del acetaminofén, que se ha presentado en varias regiones y que ha causado inconvenientes de salud, sobre todo en los jóvenes. ¿Se conoce de algún caso en la ciudad de Ibagué? ¿Conocen ustedes de esta alerta que ha hecho el ministerio? Y bueno, el tema que tiene que ver con los jóvenes hoy y los retos en las redes sociales, en temas de salud específicamente. Bueno, Harold, sí, este ha sido un tema que nos genera una alarma. Es un medicamento que inicialmente todos consideramos que es de uso seguro, pero hasta los medicamentos de uso seguro tienen unas precauciones, y por supuesto que es una situación que nos debe generar alerta a los padres, pues estar absolutamente pendientes de este tipo de comportamientos o del uso adecuado de los medicamentos en casa. El decirles el medicamento en sobredosis o en una dosis muy por encima de la habitual puede tener riesgos muy graves para la salud, daños en órganos como el hígado irreversibles, y pues sabemos que cuando el hígado se daña muchas cosas pasan en nuestro cuerpo, porque es un órgano que genera muchos procesos que nos mantienen vivos realmente. Entonces es hacer un llamado. No tenemos hoy un caso, no hemos recibido alertas en el municipio de Ibagué, hasta la Secretaría de Salud no ha tenido ninguna vigilancia al respecto ni ninguna notificación relacionada, pero sí hay que estar atentos en las farmacias. La idea es hacer un llamado, por ejemplo, a esas farmacias, porque es un medicamento de venta libre y debe llamarnos la atención que alguien vaya a comprar el medicamento en unas cantidades no tan habituales, porque el reto, de acuerdo a lo que nos reportan, es un consumo muy alto de este tipo de medicamentos. Entonces sí es como hacer un llamado, una sensibilización a colegios, a padres, a farmacias, por ser un medicamento de venta libre, que tengan todas las alertas y que nos puedan informar a tiempo. Sí, sobre ese particular, secretaria, ¿eso puede correr hasta la vida? ¿Un consumo desmesurado o excesivo de cierto medicamento? Claro que sí. El medicamento es un medicamento, como digo, de venta libre, que es seguro, pero pues exceder su consumo de manera desproporcionada puede tener daños irreparables en órganos vitales. No solamente en el hígado, puede haber daño posterior al daño del hígado, puede haber un daño cerebral irreversible, daños en otros órganos como los riñones. Esto puede generar o causar muertes. Sobre todo, además, que si no sabemos inicialmente por qué fue, porque además puede pasar desapercibido, pues el tema es que... Sin embargo, ustedes tienen las alarmas y el monitoreo permanente, ¿no? Estamos atentos, así es. El Ministerio ha hecho un comunicado y también ha hecho un llamado a todas las farmacias o a los servicios de droguerías de venta libre para que tengan alertas también. Sí, finalmente, secretaria, el tema de dengue, ¿cómo se encuentra en la ciudad de Ibagué? Y hace unas semanas anunciamos acá la vacunación y hemos apoyado con ese mensaje para vacunación de la población infantil con esta vacuna del dengue que ya hay, pero pues no se ha tenido quizás la demanda esperada, secretaria. Bueno, esto es un tema en el que, para poderles decir qué puede pasar, estamos esperando un pico muy alto después de mitad de año. Hoy tenemos unas cifras que se comportan como lo veníamos esperando, y es un comportamiento con casos no por debajo de lo habitual. Tenemos un comportamiento desde hace 2 años. Bueno, el 2024 no se compara con nada. Tuvimos un pico terrible, tuvimos muertes, tuvimos una situación bien crítica. El 2025 comenzamos a nivelarnos. 2026 vamos muy similar al 2025. Esto genera preocupación, por supuesto, porque si vamos a esperar un pico después de mitad de año que pueda incluso superar el tema del 2024, pues hoy decimos qué vamos a hacer. Y entonces, en esa pregunta, Daniel, tenemos 384 casos en lo corrido del 2026 esperados dentro del canal normal, como los epidemiólogos lo analizan, pero tenemos vacuna. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros tenemos, es nueva, ¿no? Tenemos una pues es nueva en el plan ampliado de inmunizaciones, pero de manera particular ya se venía aplicando en algunos consultorios que pues le permite tener una cobertura adicional a otras personas. Hoy aplicamos vacuna en el plan ampliado de inmunización, en un plan escalonado del Ministerio de Salud que escoge a Ibagué para hacer ese plan escalonado. Tenemos vacuna para niños de 9 años cumplidos o que están haciendo 4º grado.
De primaria. O cuarto grado de primaria. O 9 Entonces, años. o 9 años. Si yo estoy haciendo quinto, pero todavía tengo 9, aplico a la vacuna. Si estoy haciendo tercero, pero ya tengo 9, aplico a la vacuna. Si no estoy en el colegio y tengo 9, aplico a la vacuna. Es muy importante que los papitos aprovechemos esta época, que de pronto los niños están más en casa y puedan tener un espacio y se acerquen a los puntos de vacunación de todas las IPS. En todas las IPS que vacunan hay en este momento disponibilidad de dengue, de vacuna contra el dengue. Si tenemos baja vacunación, estamos alrededor de 450 niños vacunados a hoy. Esperamos ¿Y cuánto poder es la expectativa? vacunar 7.000. ¿Y solo se han vacunado 400. 400? Así es, entonces es un llamado para todos, hemos estado en todos los espacios disponibles con la comunidad, en los colegios, haciendo constantemente la comunicación de este biológico disponible. No lo podemos llevar a los colegios, no lo podemos llevar a la calle, deben venir papitos y mamitas a las IPS donde vacunan, pero decirles, el dengue en esta población, en los niños hasta los 17 años, ha sido donde más víctimas ha causado. Allá han estado la mayoría de nuestros fallecidos por dengue. ¿Y este año no se ha tenido fallecidos o hay fallecimientos en estudio? No, en este probables? momento no tenemos pacientes fallecidos por dengue. Esperamos que eso pues definitivamente no se dé. Sí tenemos casos de dengue grave, aproximadamente el 1%, casi el 2% de los pacientes que se han contagiado este año de dengue resultan con síntomas graves. El resto están entre 80% sin signos de alarma, el 18% con signos de alarma. Y ahora, ¿este tema, incremento de lluvias, puede incrementar ese pico, secretaria, el aumento de los casos? Sí, yo te digo que sí, y te pregunto si sabrías por qué tú me podrías dar una sola pues, forma. Por Sí, el tema de... se aumenta el riesgo. El tema de acumulación de aguas Perfecto. y demás, todo eso. Eso lo tenemos que saber todos. Si llueve más, hay mayor posibilidades de que el agua limpia, el agua que cae se Sí. estanque y genere la proliferación de huevitos, luego larvas y luego zancudos. Entonces, esta temporada de lluvias nos genera más alertas. El equipo de la Secretaría de Salud desde la Alcaldía de Ibagué hemos estado haciendo perimetrajes, realizando constantemente limpiezas en diferentes lugares que concentran personas para garantizar también que esos espacios sean más seguros, pero hay que decirle a la comunidad que hay que tener las precauciones de siempre. Vacuna más actividades de precaución. Pero la gente dice que las fumigaciones que a veces se hacen son buenas, no son buenas esas fumigaciones, porque la gente a veces dice, no acuden a las vacunas y dicen, traigan fumigación que con eso ya tenemos. Sí es efectivo esa fumigación, ¿no? Pues mira, hace años por lineamientos del ministerio, las entidades territoriales no podemos fumigar. No es una práctica que se considere totalmente eficiente para erradicar el zancudo. Recuerden que esto es un químico que tiene pues unos efectos sobre la salud, asimismo sobre el mosquito, no dura toda la vida, eso no está en el ambiente toda la vida, solamente actúa contra el mosquito adulto, que es muy importante identificarlo, y por un periodo de tiempo. Es decir, 2, 3, 5 días, 7 días, y después otra vez vamos a tener, si no tenemos huevitos, larvitas, si no tenemos el control sobre las formas primarias de reproducción del zancudo, pues no vamos a hacer nada. La eliminación de los criaderos en este caso es fundamental, ¿sí? Eso es lo que a nosotros le apuntamos, por eso La todo alberca, el tiempo ¿no? Clave. le decimos lave la alberca, y lave la alberca, y muchos preguntan, ¿y con qué tipo de jabón? No importa el jabón, lo importante es estregar las paredes muy bien, por eso en los kits de lavado de albercas entregamos el cepillo, porque con el cepillo es con lo que garantizamos que se rompan esos huevos, que no se conviertan en larvas. Por eso le decimos, venga, lave sus patios donde se acumula agua, lave las canales, no deje que haya basura o inservibles alrededor de sus espacios donde usted pues vive, pero además si va a guardar agua, pues guárdela en unas condiciones adecuadas, tape el recipiente, cámbiela o lávelo de manera frecuente. Estas son precauciones que todos debemos tener y es la única forma de eliminar esos criaderos. Hay gente que le gusta las matas y le pone recipientes a todo y mete matas en todo lado, en todo. Y le pone la cosita debajo para que acumule el agua, esa no es una práctica, eso hay que eliminarlo para que no haya criaderos. Realmente es así la única forma en la que podemos mantener controlado, porque decirles Ibagué
es endémico. ¿Eso qué quiere decir? Pues Hay convivimos que con el convivirla. zancudo, Ujú. es Todo el la tiempo. altura ideal para que el zancudo se reproduzca, entonces pues es algo que no, si no lo controlamos nosotros mismos, pues se nos puede desbordar. Bueno, pues Secretaria de Salud Jennifer Guzmán del municipio, muchísimas gracias por atender esta invitación, exponernos esos diferentes temas concernientes a su dependencia. Muy amable, secretaria, y el mensaje a las personas que la escuchan y la ven a través de Ondas de Ibagué hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Decirles que la alcaldía de Ibagué continúa haciendo énfasis en estas vacunaciones, un periodo donde tenemos muchos eventos para vacunarnos. Recordar, tenemos vacunación contra fiebre amarilla en los puntos de vacunación, en los puntos que están en las instituciones tenemos vacuna contra el dengue, muy importante, y contra sarampión si la necesita. Recuerde que la vacuna tiene poder y desde la alcaldía de Ibagué estamos 24/7 para ustedes, a sus órdenes. Ahí está entonces la Secretaria de Salud del municipio de Ibagué, Jennifer Guzmán, entregando detalles y reiterando ese mensaje a la vacunación con el tema de fiebre amarilla, dengue, sarampión y demás, y por supuesto los operativos a esos establecimientos dedicados a la venta de pescado. 7 de la mañana, 45 minutos.